Iniciamos el comentario del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 49 al 62. Como siempre, hemos de poner la fecha previamente, el Evangelio que vamos a leer y comentar, y una vez hayamos acabado el comentario y anotado los distintos aspectos que nos hayan llamado la atención, destacaremos la frase más relevante, la que nos parece más interesante, que refleja mejor lo que expresa este Evangelio o la que nos ha gustado más. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: No se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. De Galilea a Jerusalén. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Recordamos en el Evangelio anterior que Jesús había puesto a un niño en medio, diciendo: el más pequeño, ese es el más grande en el reino de Dios. Y ahora enlaza con una intervención de Juan. Dice: Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros. O sea, ya han tomado la decisión de prohibírselo ellos mismos, ¿no? Tenían libertad para poder hacer. Bueno, el expulsar demonios no era una cosa rara, ¿no? Personas que, bueno, pues iban como curanderos por ahí. En la época de los Hechos de los Apóstoles también los había, y había curanderos que no eran directamente de los discípulos, ¿no? Y algunos incluso pues utilizaban el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús tiene fuerza. Y lo que le contesta Jesús es realmente interesante, ¿no? Jesús le respondió: No se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Voy a escribir esto. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Luego esto Lucas lo matizará más. En esta ocasión queda claro, ¿no?, que, bueno, pues aunque una persona no me conozca y solamente utilice mi nombre, el poder de mi nombre, para hacer curaciones, el caso es que no impide que nosotros podamos cumplir nuestra misión, no está contra nosotros. Así que en este caso, como no es un perjuicio para nosotros, está a favor nuestro, dirá Jesús. Yo creo que también podemos hacer una interpretación de vivirlo como poner, como ya hemos dicho otras veces, los dones, lo que tenemos cada uno de nosotros, al servicio de los demás, porque no es para los nuestros. Nuestros dones son para todos, no solo para los nuestros, sino para todos. A partir de este momento se inicia el camino de Galilea hacia Jerusalén, que culminará con la Semana Santa, que culminará
con el apresamiento de Jesús, la condena a muerte y la crucifixión. Primera etapa, dice, introducción y rechazo en Samaria. Cuando se completaban los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén con firmeza, sabiendo que era lo que tenía que hacer. Empieza su camino. E indica, envió mensajeros delante de él. Había dos caminos posibles para ir hacia Jerusalén desde Galilea. Bordeando el Jordán, podemos decir, si estamos en Galilea, por la derecha, lo cual significa más cerca de la costa, sin cruzar el río, y por el camino por el que necesariamente hay que cruzar Samaria, o un camino más largo, que es cruzar el río, alejarnos de la costa y bajar por una región que se llamaba la Decápolis, y de ahí entrar en Judea directamente a la altura del Mar Muerto. Así evitábamos Samaria. ¿Qué pasa con Samaria? Samaria era el enemigo. Vamos a ponerlo así. Samaria eran el enemigo. Era un territorio que en la época en la que los judíos fueron llevados deportados a Babilonia, los asirios repoblaron toda esa zona con gente suya propia, no judíos, y aquellos se asentaron allí, vivían cientos de años, era su terreno, era su territorio, y tenían disputas permanentes, porque no eran judíos puros, como ellos esperaban. Esas disputas hacían que fuesen vistos siempre como enemigos, tanto de un lado como del otro. Aunque Jesús nunca rechazó a los samaritanos, de hecho tiene historias muy bonitas a propósito de los samaritanos. El buen samaritano, que quizás recordéis, ¿no? Una persona que cuida de otra. A pesar de que uno era judío y el otro era samaritano, lo leeremos en el capítulo 10 de San Lucas. O el episodio de la samaritana, el pozo de Jacob, que está en el Evangelio de Juan. O el leproso agradecido. Jesús cura a 10 leprosos y solo uno vuelve a dar las gracias. Y era un samaritano. Tiene palabras muy bonitas hacia ellos. Pero en esta ocasión la acogida no es nada buena, porque dice, envió mensajeros delante de él puestos en camino a entrar en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos para que llegara Jesús, iba de peregrinación hacia Jerusalén. Dice, pero no lo recibieron, porque su aspecto era de uno que caminaba hacia Jerusalén. Aquellos se percatan, descubren que Jesús va hacia Jerusalén, y le niegan la entrada porque había una disputa ahí en torno a dónde adorar a Dios, si en Jerusalén o en un monte que ellos tenían, el monte Garizim. Líos de aquella época que hacía que estuviesen enemistados durante siglos. Entonces ahí aparece Santiago y Juan, ese espíritu joven y nada, con ganas de resolver las cosas rápido, que dice, discípulos suyos le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Vamos a prender fuego a esta aldea y ya está. Y él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Santiago y Juan, en el Evangelio de Marcos, son llamados Boanerges, los hijos del trueno, por ese espíritu joven y ansioso, ¿no?, que tenían. Primera etapa, ¿no?, a propósito de los samaritanos. Y ahora aparece otro trocito muy, muy, muy bonito que nos recuerda algo que ya hemos visto, que es las condiciones para el seguimiento de Jesús, del cual ya hemos hablado en este mismo capítulo. El seguimiento de Jesús, que decíamos, requería negarse a sí mismo, tomar la cruz y entonces seguirle. Y eso es lo que plantea aquí. El seguimiento de Jesús, es decir, seguirle a Él, es un camino hacia la cruz, hacia la muerte, sin protestar, sin oponerse. Y es un camino duro y serio que implica o que significa o que supone una implicación muy seria. Por eso, aquí pone el ejemplo de varios discípulos o varias personas que pretendían ser discípulos y que son regañados porque no tienen las condiciones adecuadas para poder hacer ese seguimiento. Primero dice, mientras iban de camino le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas.
Fenomenal. Eso es lo que le dirá Pedro a Jesús también. Yo, Señor, te seguiré a donde quiera, en la última cena. Y Jesús le respondió, mira, te voy a contestar con cosas reales. Los animales tienen donde refugiarse, las zorras tienen madriguera, los pájaros del cielo nidos. Pero yo mismo, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Seguro que quieres seguirme? Esto mismo le dirá a Pedro. Pedro, dices que me seguirás, pero si me vas a negar antes de que haya cantado el gallo 3 veces. A otro le dijo, sígueme. Eso, iniciativa de Jesús, le dijo a uno, sígueme. Y él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Esto puede resultar un poco, no sé, duro o reprochable a Jesús, pero ¿cómo no le deja ir a enterrar a su padre? Los expertos, los exégetas dicen que no es que su padre hubiera muerto, sino que pone primero el cuidado de sus padres o de su padre y decir, bueno, es que mi padre está enfermo, he de cuidarlo hasta que muera y cuando lo haya enterrado entonces te sigo. Eso es lo que quiere decir. Y Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Si yo te digo, sígueme, no dudes, no lo dudes. Si yo te digo, sígueme, es porque es el momento. No lo dudes. Es lo mejor que puedes hacer. No mires atrás, como el que está tirando el arado mirando hacia atrás, que es el otro ejemplo. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios, porque si pones la mano en el arado y miras hacia atrás, el surco no te sale recto, se te va. Lo habéis visto en alguna película a lo mejor, ¿no?